Cuando un prepotente se cruza en el camino de Virgo, no sabe que ha despertado a una mente que opera como un engranaje perfecto entre la razón y la estrategia, un espíritu cuya resistencia no se mide por volumen, sino por claridad, precisión y fuerza interna silenciosa. Virgo no entra en guerras de gritos, porque su dominio está en los terrenos donde el ego no puede respirar, la lógica, la constancia y la integridad. Y es ahí, en ese plano donde los prepotentes se desinflan, que Virgo despliega su manual silencioso pero letal. El primer pilar de Virgo ante la prepotencia es su aguda capacidad de observación. Mientras otros se ven atrapados por la forma estridente y dominante del arrogante, Virgo ya ha detectado la grieta detrás de la máscara. Su mirada es como un bisturí que atraviesa la fachada, identifica el punto débil y lo archiva con precisión quirúrgica. No necesita reaccionar de inmediato porque sabe que el poder está en la preparación. Cada palabra del prepotente, cada gesto exagerado, cada intento de aplastar con superioridad se transforma en insumo para Virgo, que lo analiza todo como quien afila un arma en silencio. Ante la arrogancia, Virgo responde con una elegancia que hiere sin esfuerzo. Su palabra no necesita ser estridente porque va cargada de argumentos, de datos, de hechos que dejan sin defensa al que intenta imponer su voluntad con soberbia. No hay lugar para el caos cuando Virgo entra en juego. Su mente ordenada desmonta los discursos grandilocuentes como quien desenreda un nudo, sin apuro, sin ruido, pero con una efectividad devastadora. Porque el verdadero poder de Virgo no está en competir por superioridad, sino en demostrar que el conocimiento, la coherencia y la verdad tienen un peso que ninguna altanería puede resistir. Cuando el prepotente intenta menospreciar o manipular, Virgo no se doblega. Sabe cuándo callar y cuándo hablar, y cuando lo hace, cada palabra se convierte en una lanza que atraviesa las capas de arrogancia sin esfuerzo. Virgo no entra en juegos de poder porque sabe que quien necesita imponerse desde el ego es, en el fondo, débil. Y esa sabiduría ancestral que porta, esa conexión con Mercurio, su regente, le permite adelantarse varios movimientos en el tablero. Mientras el prepotente aún cree que está dominando, Virgo ya ha trazado la ruta hacia su derrota. No se trata de luchar contra el prepotente, sino de hacerlo caer por su propio peso. Virgo lo sabe, y por eso cultiva el arte de la estrategia. Mantiene la calma, se vuelve irreprochable, afina cada una de sus acciones hasta hacerlas impecables. Se vuelve intocable desde la disciplina y desde la claridad de su propósito. Mientras el otro se desgasta intentando impresionar o dominar, Virgo avanza en silencio, construyendo, fortaleciendo su posición, volviéndose una figura tan sólida que ya no necesita confrontación directa. Se vuelve una muralla de lógica frente a la cual los gritos rebotan, una fortaleza de integridad donde el ego no encuentra grietas por donde colarse. El verdadero triunfo de Virgo no es vencer al prepotente con sus mismas armas, sino obligarlo a verse reflejado en el espejo pulido de su propia pequeñez. Virgo se convierte en ese espejo, limpio, nítido, objetivo. Y cuando el otro se ve reflejado, no hay discurso que lo salve de la vergüenza interior que provoca enfrentarse a quien no cae, no se rebaja, no se quiebra. Esa es la victoria de Virgo, sin perder su centro, sin traicionar su esencia, demostrar que la firmeza no necesita ruido, que el orden es más fuerte que la arrogancia, que la verdad, sostenida sin titubeos, derrumba cualquier fachada. El silencio de Virgo no es sumisión, es cálculo. Su pausa no es debilidad, es observación. Su templanza no es miedo, es dominio absoluto de sí. Por eso, cuando decide actuar, no hay error. Lo hace desde el conocimiento, desde la precisión de quien ha medido todos los ángulos y sabe que su acción será como una flecha lanzada con mano segura y ojo certero. Y esa flecha va directo al centro donde el ego del prepotente no tiene escudo posible. Virgo debe recordar que su fuerza está en su coherencia interna. Su brújula moral, su ética férrea, su deseo genuino de mejorar lo que lo rodea son escudos que no se corroen ante la altanería. Y cuando esa coherencia se mantiene firme, cuando Virgo no permite que el veneno del ego ajeno lo contamine, entonces se convierte en un guerrero invencible, un estratega del alma, un arquitecto de realidades donde la verdad reina por encima del orgullo vacío. El prepotente puede rugir, amenazar, manipular. Pero cuando se encuentra con Virgo, se encuentra con la verdad en su forma más pura, callada, inquebrantable, brillante. Y entonces, todo ese castillo construido sobre el ego empieza a tambalearse, porque no puede soportar la solidez de quien no necesita aplastar para demostrar su valor. Virgo no lucha contra la prepotencia con las manos, lo hace con la mente. No busca venganza, busca justicia.
No desea someter, desea elevar. Pero si lo desafían, si lo subestiman, si intentan pisotearlo, entonces se activa su espíritu de perfección. Y allí, su defensa se vuelve impecable, su respuesta irrefutable, su presencia tan poderosa como el viento que no se ve pero derriba montañas. Porque Virgo es el guerrero que no grita, pero vence. El sabio que no presume, pero enseña. El espíritu que, aun en medio del ruido, siempre encuentra el modo de restaurar el orden. Y en ese orden, en esa templanza, en ese arte silencioso de vencer sin ensuciarse, está el manual sagrado de Virgo para tratar con los prepotentes, una guía escrita con letras invisibles en su esencia, que se activa como un antiguo conjuro cada vez que alguien intenta imponer el caos donde él ha sembrado claridad. Porque Virgo, cuando se mantiene fiel a sí mismo, no solo resiste, transforma. Y esa transformación, esa victoria sin estridencias, es la mayor lección para quienes creyeron que podían doblegarlo. En el trasfondo silencioso donde habita la esencia de Virgo, hay una llama que no arde con el fuego del impulso, sino con el calor sostenido de una voluntad que jamás se rinde. Allí donde el prepotente quiere imponer su ley por medio del miedo, Virgo construye la suya a través del respeto que inspira la excelencia. Porque no hay mayor amenaza para quien vive del dominio superficial que alguien que se levanta cada día con el compromiso férreo de superarse a sí mismo, de perfeccionar su mundo sin necesidad de exhibirse. Y eso es exactamente lo que convierte a Virgo en una fuerza temida por quienes dependen del aplauso, del control y de la atención ajena para sostener su falsa grandeza. El alma virginiana ha sido forjada por la alquimia del detalle, y esa atención minuciosa le permite detectar, no solo errores o mentiras, sino intenciones ocultas, manipulaciones solapadas y juegos de poder disfrazados de simpatía. Es un radar humano que no necesita palabras estruendosas ni confrontaciones públicas, porque su verdadera guerra se libra en el plano interno donde la claridad mental y la sensatez son armas de poder silencioso. Mientras el prepotente se desgasta creyendo que avanza con su actitud avasalladora, Virgo ya ha desmontado cada una de sus estrategias, ha visto sus flancos débiles y ha decidido el momento justo para actuar. La paciencia de Virgo no es pasividad. Es una virtud elevada a arte. En ella se gesta la sabiduría de quien entiende que no se trata de reaccionar, sino de responder. Responder desde la maestría que da el conocimiento, desde la dignidad que no se arrodilla ante los gritos, desde la sobriedad que no cae en provocaciones. Y cuando responde, lo hace con el poder de quien tiene argumentos imposibles de desmontar, con la precisión de quien no deja cabos sueltos, con la autoridad moral de quien ha trabajado en su interior tanto como en su entorno. No hay prepotencia que pueda competir con esa luz que emana de la integridad ganada a pulso. Virgo no necesita demostrar quién es. Lo demuestra con su presencia. Y esa presencia, aunque humilde, tiene la firmeza de una montaña. No se abalanza, pero tampoco retrocede. Se planta como un árbol cuyas raíces están tan profundamente arraigadas en el sentido de la verdad, la eficiencia y la justicia, que ninguna tormenta de arrogancia puede arrancarlo. El prepotente puede alzar la voz, puede ostentar títulos, dinero o poder, pero ante Virgo, todo eso se desvanece si no está respaldado por autenticidad. Porque Virgo ve más allá de las formas. Ve la esencia. Y cuando esa esencia no es genuina, ya ha ganado. En el mapa celeste, el signo de Virgo representa la cosecha, el fruto maduro de lo que se ha sembrado con esfuerzo y dedicación. Esa simbología no es casual. Virgo es quien recoge lo que otros han despreciado, quien transforma el caos en orden, quien pule lo tosco hasta convertirlo en obra maestra. Y en esa misión silenciosa de construir, de elevar, de perfeccionar, se vuelve invulnerable a la toxicidad de los que intentan imponerse por fuerza y no por mérito. Porque Virgo no busca dominar. Busca mejorar. Y en ese propósito está su escudo, su espada, su armadura. El alma virginiana también tiene un vínculo sagrado con el silencio. Un silencio que no es ausencia de acción, sino contención de poder. Mientras el prepotente se expone, se agita, se exhibe, Virgo se repliega hacia adentro, recoge su energía y la canaliza con sabiduría. Cada palabra suya está meditada, cada paso calculado, cada gesto afinado con la sintonía de quien no improvisa su camino. Por eso, cuando decide hablar, el mundo escucha. Porque no habla para imponer, sino para esclarecer. No alza la voz, pero su voz resuena como verdad inquebrantable. La conexión de Virgo con Mercurio le otorga una mente veloz, analítica, capaz de desarmar falacias en tiempo récord. Pero también le regala la capacidad de elegir cuándo y cómo usar esa inteligencia.
No desperdicia su energía en discusiones vanas. No se involucra en guerras que no conducen a la evolución. Escoge sus batallas, y cuando las enfrenta, lo hace con la elegancia de quien no necesita humillar para brillar. Su victoria es interna, limpia, profunda. Y deja una huella que los arrogantes no comprenden, pero que les incomoda, porque es el reflejo de aquello que nunca podrán dominar, la excelencia silenciosa. Hay algo profundamente épico en la forma en que Virgo enfrenta a los prepotentes, lo hace sin traicionar su esencia. No se transforma en lo que combate. No responde con la misma moneda. Se mantiene firme en su verticalidad, en su integridad, en su compostura, y en esa coherencia encuentra una fuerza que trasciende lo terrenal. Es el guerrero que no necesita armadura visible, porque su rectitud es su protección. Es el estratega que no deja cicatrices, pero sí lecciones imborrables. Es el arquitecto de su propio destino, inmune al desorden ajeno, porque su mundo interno es un templo de orden, disciplina y sabiduría. La grandeza de Virgo no se mide por su reacción ante la provocación, sino por su capacidad de seguir avanzando, sin desviarse, sin contaminarse, sin perder la brújula. Y esa capacidad, esa pureza en medio del ruido, es lo que, con el tiempo, termina doblegando incluso al más testarudo de los prepotentes. Porque mientras otros desgastan su energía en dominar, Virgo la invierte en trascender. No hay grito que opaque a quien habla con la voz de la verdad. No hay imposición que resista a quien se rige por la precisión del propósito. No hay soberbia que sobreviva frente a quien ha hecho de su vida un acto de servicio impecable. Y Virgo es todo eso. No por ambición, sino por destino. Porque ha venido a poner orden en un mundo que muchas veces se rinde al caos. Y lo hace con humildad, pero con una firmeza que, cuando se activa, se convierte en el mayor desafío para los que creían que su arrogancia era invencible. Virgo, desde su trinchera de templanza, es el verdadero revolucionario. Porque transforma sin destruir, corrige sin castigar, vence sin aplastar. Y quien lo subestima por no alzar la voz, pronto descubre que su silencio vale más que 1000 gritos. Porque es el silencio del que ha visto todo, ha entendido todo, y aún así sigue eligiendo ser impecable. Ese es su verdadero poder. Y frente a ese poder, no hay prepotencia que no tiemble. En el corazón de Virgo habita una lealtad profunda hacia su propia evolución. Esa es su principal armadura ante la arrogancia del mundo, la fidelidad inquebrantable a su crecimiento interior. Mientras el prepotente camina sobre la superficie de las apariencias, Virgo cava túneles de introspección, encuentra verdades que otros temen mirar, confronta sus sombras y las convierte en claridad. Porque Virgo no solo quiere tener razón, quiere tener propósito. No solo busca resolver, quiere comprender. Y ese deseo íntimo de perfección lo vuelve inmune a la superficialidad que impulsa a los soberbios. El alma virginiana posee una conexión ancestral con el equilibrio entre el espíritu y la materia. Representa la sabiduría del orden natural, la pureza de intención que se traduce en actos concretos. Por eso, cuando un prepotente intenta sacudirlo con el caos emocional, con el uso abusivo de autoridad o con actitudes dominantes, Virgo no se desestabiliza fácilmente, porque su centro no depende de lo externo. Ha sido entrenado para sostener la armonía incluso en medio de tormentas que habrían derrumbado a otros signos. Y esa estabilidad interior se convierte en su escudo sagrado. El prepotente se alimenta de reacciones. Necesita sentirse más grande que otros, pero Virgo no le da ese alimento. Virgo lo desconcierta con su serenidad, lo desmonta con su lógica, lo vacía con su indiferencia selectiva. Su dominio emocional no nace de la frialdad, sino de la claridad con la que separa lo importante de lo inútil. No reacciona desde la herida, actúa desde la conciencia. Por eso, cuando alguien pretende manipularlo con miedo, presión o griterío, se encuentra con una muralla silenciosa que no cede. Y en esa solidez, el arrogante empieza a sentir su propia pequeñez reflejada como un eco incómodo. Virgo no necesita exponer al prepotente para vencerlo. Lo confronta a través del ejemplo. Su constancia, su integridad, su capacidad de hacer bien lo que otros hacen a medias, es la forma más poderosa de evidencia. Porque Virgo no predica con discursos, sino con excelencia. Y esa excelencia, cuando se sostiene en el tiempo, cuando es consistente y sin ostentación, se convierte en la vara que desnuda la mediocridad camuflada de arrogancia. No necesita derribar al otro, simplemente se eleva con tanta naturalidad que obliga a los demás a verse desde abajo.
La verdadera alquimia de Virgo radica en su capacidad de transformar el veneno de la crítica destructiva en el antídoto de la mejora continua. Cuando el prepotente lanza dardos para desestabilizar, Virgo recoge esos dardos, los analiza, los pule y los convierte en aprendizaje. No rehúye la crítica, pero la depura. No se hiere por las palabras, las decodifica. Y en ese proceso interno donde otros se hunden en el ego o en la víctima, Virgo se fortalece. Se reconstruye más sabio, más afilado, más centrado. Esa capacidad de transmutación es una de sus armas más poderosas, porque lo vuelve indestructible por dentro. El tiempo también juega a favor de Virgo. Porque mientras los prepotentes viven del instante, del impacto inmediato, Virgo piensa en ciclos, en procesos, en raíces profundas. Él sabe que el verdadero cambio no es explosivo, sino constante. No se deja arrastrar por el espectáculo de la arrogancia porque su mirada está puesta más allá, en lo que perdura, en lo que es verdadero. Así, mientras el ego de otros se desgasta en demostrar, Virgo sigue edificando su obra, ladrillo a ladrillo, hasta que el resultado es tan sólido, tan evidente, que no necesita defensa alguna. El mundo lo reconoce solo. Hay una nobleza silenciosa en Virgo que desconcierta al prepotente. Porque no se trata de sumisión ni de debilidad, sino de una fuerza interior que el otro no logra comprender. Esa nobleza lo lleva a no responder con veneno, incluso cuando podría hacerlo. A no destruir, incluso cuando tiene el poder de hacerlo. Porque su ética no es negociable. Es la misma fuerza que lo empuja a ser cada día más justo, más lúcido, más auténtico. Y eso, ante la arrogancia ajena, se vuelve como un espejo sagrado que obliga a mirar la verdad aunque duela. Virgo no necesita atacar, porque su sola presencia es una revelación. El dominio de los detalles también es un arte secreto que Virgo domina como pocos. En un mundo donde el prepotente vive de generalidades y frases grandilocuentes, Virgo encuentra el poder en lo minucioso, en lo que pasa desapercibido para la mayoría. Y en esos pequeños gestos, en esa perfección silenciosa, se esconden las grandes victorias. Porque mientras el otro intenta imponer su visión, Virgo ya ha comprendido todos los matices, ha detectado las fallas del plan, ha anticipado consecuencias. No necesita demostrar que sabe, simplemente lo sabe. Y en ese saber está su ventaja. La conexión tierra que Virgo posee le otorga una lealtad férrea hacia la realidad. No se deja deslumbrar por la apariencia del poder, sino que evalúa la solidez real de las estructuras. Y si detecta que detrás del tono autoritario hay vacío, lo anota, lo recuerda, lo guarda. Porque Virgo nunca olvida una incoherencia. Y tarde o temprano, cuando llega el momento justo, la evidencia en forma de verdad lo respalda. Por eso, cuando actúa, no lo hace impulsado por el orgullo, sino con el peso de los hechos. Y eso es irrefutable. Inquebrantable. Imparable. Virgo, en su forma más elevada, no viene a competir, viene a servir. Pero cuando se lo desafía desde la arrogancia, cuando se lo subestima o se lo intenta someter, entonces despierta su fuego oculto. Ese fuego no es agresivo, es transformador. No quema, ilumina. Y lo hace con una potencia que nace del espíritu, de la coherencia, de la impecabilidad. Se vuelve una presencia que no necesita imponerse porque ya es. Una energía que no se arrodilla ante ningún ego, porque ya se ha liberado del suyo. El prepotente quiere aplastar. Virgo quiere trascender. Y en ese contraste se juega la verdadera batalla. Una batalla que se libra más en el silencio que en la confrontación, más en la constancia que en el grito, más en la pureza de propósito que en la manipulación. Y esa batalla, cuando Virgo la libra sin traicionarse, la gana siempre. Porque al final, el poder real no está en dominar a los otros, sino en dominarse a uno mismo. Y Virgo, con su disciplina, con su claridad, con su templanza, lo sabe. Y por eso, cuando todo se desmorona alrededor, él sigue en pie. Invicto. Sereno. Inmenso. El alma de Virgo guarda una alianza secreta con los ritmos del universo, una comprensión intuitiva de que todo lo que vibra en desequilibrio, tarde o temprano, se derrumba bajo el peso de su propia falsedad. Esta verdad sutil se convierte en su ventaja invisible frente a la soberbia ajena. Mientras el prepotente se eleva como un gigante de barro, sostenido por ilusiones y autoengaños, Virgo siembra en lo profundo, nutre sus raíces con precisión y propósito, y aguarda con firmeza el momento en que la verdad emerja por sí sola.
No necesita forzar la caída de nadie porque sabe que la caída llegará sola cuando la estructura carece de fundamento. Y él estará allí, intacto, como testigo lúcido de una ley que no perdona la incoherencia. Virgo no solo trabaja desde la materia, sino desde la conciencia. Cada gesto suyo contiene intención, cada elección es una pieza colocada con cuidado en el gran diseño de su vida. No improvisa porque su instinto lo guía a construir con visión de largo plazo. Esta capacidad le permite resistir los embates del prepotente, cuya visión a menudo es miope y motivada por el ego inmediato. Virgo, por el contrario, permanece conectado a una lógica superior. No necesita vencer a gritos al que lo desafía, porque ya ha vencido en el terreno donde todo se decide realmente, el del compromiso interno con la mejora constante. Una de las armas más subestimadas de Virgo frente a la prepotencia es su neutralidad estratégica. Donde otros signos caerían en el enfrentamiento emocional o en el juego reactivo, Virgo permanece en un plano más sobrio, más inteligente. Su mente afilada como una hoja de acero templado diseca la escena con objetividad, clasificando las emociones ajenas sin dejar que lo arrastren. El prepotente, que se alimenta del caos que genera, se encuentra ante alguien que no se deja contaminar. Virgo absorbe la información, no el veneno. Y en esa claridad mental que permanece intacta incluso bajo presión, se fragua su victoria más pura. La limpieza emocional de Virgo, su afán de purificar no solo su entorno físico sino también su campo interno, lo lleva a mantener una higiene energética que lo vuelve impenetrable para las intenciones torcidas. Por eso, la energía del prepotente, cargada de distorsión y arrogancia, rebota contra el campo vibratorio de Virgo como una ola que golpea un acantilado. No es solo una resistencia lógica, es energética, sutil, invisible. Virgo no permite que su templo interno se vea invadido por aquello que no suma, que no construye, que no mejora. Y cuando se planta desde ese lugar, nada lo puede mover. Mercurio, su regente, le da no solo la capacidad de análisis, sino también el poder de la palabra precisa. Virgo no necesita hablar mucho para decirlo todo. Su verbo es limpio, quirúrgico, sin adornos innecesarios. Y eso, frente al discurso inflado del prepotente, se convierte en un rayo de luz que lo deja expuesto. La palabra de Virgo corta las máscaras como una espada fina, no desde la agresión, sino desde la claridad. Porque cuando habla, lo hace con un conocimiento profundo del terreno que pisa, con argumentos irreprochables y con una calma que desarma al más ruidoso. No hay forma de refutar lo que está dicho con verdad y exactitud. Virgo es también el signo del servicio, pero no del servilismo. Esta distinción lo vuelve invencible cuando el prepotente intenta tratarlo como inferior. Porque Virgo sabe servir sin perder la dignidad. Sabe ayudar sin permitir abusos. Su generosidad es consciente, no ciega. Cuando se ofrece, lo hace desde la libertad y no desde la necesidad de aprobación. Por eso, si detecta que la arrogancia ajena busca explotar su buena voluntad, simplemente cierra la puerta sin drama. Se aparta. Desconecta. Y lo hace sin escándalo, sin necesidad de venganza. Porque ya aprendió que no todo merece su energía. Y que su tiempo, su paz, su esfuerzo, son sagrados. El alma virginiana también es protectora del orden divino. Donde el prepotente siembra confusión para reinar en el desconcierto, Virgo clarifica, limpia, organiza. Es el guardián silencioso del equilibrio. Y en ese rol, se convierte en un catalizador que expulsa, tarde o temprano, todo lo que está fuera de alineación. El prepotente, en su soberbia, no percibe que al desafiar a Virgo está desafiando a una fuerza más grande que él, la del orden universal. Porque Virgo encarna la ley natural que no necesita imponerse con fuerza, porque actúa por sí sola. Y todo aquel que se opone a ella, termina desplazado por la corriente. Cuando Virgo decide alejarse del prepotente, no lo hace desde la debilidad, sino desde la maestría. Entiende que su energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en personas que no están dispuestas a escuchar, a crecer, a compartir desde la reciprocidad. Su salida es su sentencia. Su ausencia, una lección. Porque cuando Virgo se retira, deja atrás no solo su presencia física, sino su inteligencia, su lealtad, su esfuerzo, su impecabilidad. Y eso, con el tiempo, se siente como una pérdida que ningún dominio superficial puede compensar. Hay en Virgo una forma de poder que no necesita demostración. Es el poder del que se levanta cada mañana con el compromiso de ser mejor que ayer.
El poder del que no teme quedarse solo si eso significa mantenerse fiel a sus principios. El poder del que no se distrae con provocaciones, porque su visión está centrada en algo más grande. Ese poder, aunque no sea ruidoso, aunque no sea popular, es imbatible. Porque no depende de aplausos, ni de aprobación, ni de jerarquías impuestas. Es un poder interior, cultivado a fuego lento, a base de disciplina, de reflexión, de verdad. Y cuando ese poder se activa frente a la prepotencia, lo transforma todo. No destruye con violencia, sino que desarma con evidencia. No aplasta con fuerza, sino que expone con luz. No pelea por el ego, sino que actúa por integridad. Así, Virgo se convierte en un instrumento de la evolución misma, en una manifestación terrenal de la sabiduría superior que pone a cada quien en su lugar sin levantar la voz. Y eso, en un mundo dominado por el ruido, es la victoria más épica que un alma puede alcanzar. En lo más profundo del espíritu de Virgo se halla una brújula inalterable que señala siempre hacia la verdad, hacia la autenticidad, hacia lo que es funcional, útil y trascendente. Ese eje interno no se distorsiona ante la presencia del prepotente porque no depende del aplauso externo ni del dominio sobre los demás. Virgo tiene una conexión sagrada con la humildad, pero no con la sumisión. Su humildad es consciente, firme, deliberada. Es la humildad del que conoce su fuerza pero no necesita exhibirla, del que ha conquistado reinos interiores antes de aspirar a transformar lo exterior. Por eso, cuando alguien actúa con soberbia o desprecio, creyendo que puede doblegar a quien parece reservado, callado o metódico, comete el error más común, confundir el silencio con debilidad. Virgo representa el signo que más ha comprendido el valor del autocontrol, y desde esa virtud se convierte en un adversario invencible para la arrogancia desbordada. Porque quien no necesita responder al ataque con otro ataque, quien se mantiene sereno en medio del desprecio, quien no se descompone ante la altanería, ya está fuera del alcance de quien pretende provocarlo. En ese punto, la batalla ya está perdida para el prepotente, porque no puede manipular emocionalmente a quien ha hecho de su mundo interno un lugar de orden y discernimiento. Y esa claridad, esa disciplina emocional, es una forma de poder tan silenciosa como irrevocable. El mundo de Virgo es uno donde cada acción tiene un propósito y cada pensamiento es sometido al filtro de la razón y del sentido práctico. No actúa por impulso, no responde desde la visceralidad. Esto, ante los ojos de los que viven dominados por el ego, puede parecer frialdad. Pero en realidad es una forma elevada de maestría espiritual. El prepotente, acostumbrado a ganar por intimidación, se encuentra desconcertado frente a alguien que ni se inmuta, que sigue avanzando, que trabaja mejor, con más constancia, con más coherencia. Y sin necesidad de palabras altisonantes, sin confrontación abierta, Virgo comienza a brillar con una luz que se impone por simple contraste. Lo que el prepotente no entiende es que Virgo es un signo de tierra, y la tierra no reacciona con rapidez, pero tampoco olvida. Todo lo que cae sobre ella queda registrado. Virgo observa, recuerda, clasifica. No olvida el abuso, no borra el atropello, pero no actúa desde la rabia. Espera. Planifica. Su sentido de la justicia no se enciende por venganza, sino por equilibrio. El tiempo es su aliado. El orden, su lenguaje. Y cuando finalmente actúa, lo hace con una exactitud que pulveriza cualquier montaje de superioridad. Porque Virgo no destruye desde la emoción, sino desde la verdad. Y la verdad, cuando se muestra en toda su nitidez, no necesita explicaciones. Cae como una sentencia. Virgo también porta una vocación de servicio que lo hace resistente al desprecio y a la humillación. Esa capacidad de seguir aportando incluso en ambientes hostiles, de sostener el foco incluso cuando el entorno busca desviarlo, es una forma de resiliencia profundamente heroica. No se rinde porque no trabaja para ser reconocido, trabaja para cumplir una misión. Y ese sentido del deber lo protege de las heridas que otros podrían recibir como dagas. Virgo las recibe como datos. Aprende de cada acto de soberbia, estudia cada intento de manipulación. Y en lugar de volverse cínico, se vuelve más sabio. Más exacto. Más infalible. La crítica, herramienta favorita del prepotente para disminuir a los demás, es asimilada por Virgo con una habilidad sin igual. Mientras otros se rompen ante la burla o el juicio, Virgo lo filtra, lo analiza, lo utiliza. Si hay algo útil en la crítica, lo absorbe y mejora. Si hay falsedad, lo descarta sin odio. Esta inmunidad al juicio destructivo es otra de sus fortalezas invisibles.
Porque quien no necesita defenderse, no deja brechas. Quien no reacciona desde el ego, no se enreda en luchas estériles. Virgo se eleva en la sutileza del que mejora sin ruido, del que construye mientras los demás destruyen. En su arquetipo más alto, Virgo es el sanador. Y a veces, el sanador tiene que mantener distancia del paciente que no quiere curarse. No todos los arrogantes quieren redención, algunos solo quieren dominar. Virgo lo sabe. Y en esos casos, su estrategia es el desapego impecable. No se engancha. No suplica comprensión. Se retira con la cabeza en alto, dejando tras de sí la evidencia de lo que es seriedad, trabajo bien hecho, y honor. No persigue, no exige, no se degrada. Se enfoca en su siguiente tarea, en su próxima misión, en el siguiente nivel de evolución personal. Esa es su forma de vencer, no mirando hacia abajo, sino elevándose. Virgo también es el guardián de los códigos invisibles. La ética, la honestidad, la coherencia, son valores que porta como escudo en un mundo que muchas veces los ha olvidado. Por eso, cada vez que el prepotente intenta romper esos códigos, se enfrenta con una muralla imposible de atravesar. Porque en Virgo, esos principios no son ideas abstractas, son ley. Son estructura interna. Y nadie puede derribar a quien está construido desde adentro con bloques de verdad. En el juego de poder, muchos aparentan firmeza, pero Virgo la encarna. Por eso, cuando todo colapsa, cuando los gritos se apagan, cuando las máscaras caen, él sigue en pie. Su victoria nunca es temporal, nunca es ruidosa, nunca es ególatra. Es la victoria del que no claudica ante la mediocridad. Del que no se contamina, del que sigue siendo el mismo en un mundo que intenta que se corrompa. Virgo no busca destruir al prepotente, lo expone. No busca humillar, deja que el tiempo lo haga. Porque sabe que lo falso no se sostiene. Y que el poder auténtico es el que permanece cuando el ego ya no tiene escenario. Virgo es paciente como la tierra, firme como la roca, lúcido como la mente despierta. El prepotente es como un castillo de humo ante su presencia. Y cuando pasa la tormenta, cuando cesan las palabras vacías, cuando el ruido deja de nublar la verdad, es Virgo quien emerge desde el centro, intacto, transformado, inviolable. Porque ha vencido, una vez más, no con fuerza, sino con maestría. En la arquitectura sutil del alma virginiana existe una conciencia del detalle que trasciende lo cotidiano y alcanza el dominio de lo simbólico. Virgo no observa el mundo únicamente a través de lo tangible, también percibe los patrones ocultos, los ciclos silenciosos que rigen el comportamiento humano. En ese plano, el prepotente no es más que una distorsión que ha perdido su conexión con el equilibrio. Y Virgo, como centinela del orden cósmico, no se limita a reaccionar, interpreta. Su mirada es la de un alquimista que reconoce en cada manifestación del ego ajeno una oportunidad para reafirmar su propio dominio interior, su fidelidad al propósito mayor que lo habita. Hay una virtud esencial en Virgo que no siempre se valora como se debe, la compostura. Esa capacidad de sostener la forma, de no desmoronarse aunque el entorno se venga abajo, es una de las herramientas más poderosas contra la arrogancia. Porque donde el prepotente se desborda en palabras, en gestos, en dramatismos vacíos, Virgo permanece íntegro, exacto, controlado. No porque reprima, sino porque ha aprendido que la energía, para ser verdaderamente eficaz, no debe disiparse. Su disciplina emocional no es represión, es dirección. Sabe canalizar el fuego de su inteligencia hacia el lugar preciso, en el momento justo. Y cuando lo hace, cada palabra suya tiene el impacto de una verdad que no necesita ser gritada. El control del tiempo también es un don silencioso que Virgo despliega sin ostentación. Sabe que no todo debe resolverse ahora. Sabe que muchas batallas se ganan dejando que el otro se desgaste, que el ruido se consuma, que el ego caiga por su propio peso. Su sentido natural del ritmo lo lleva a elegir cuándo avanzar, cuándo mantenerse, cuándo retirarse. No por cobardía, sino por sabiduría estratégica. Virgo no se precipita porque entiende que cada cosa tiene su momento óptimo, y que actuar antes o después del punto exacto es desperdiciar la oportunidad. Esa percepción del timón convierte su accionar en una danza silenciosa donde el prepotente no encuentra el compás. La humildad de Virgo, lejos de ser sumisa, es un tipo de nobleza que lo inmuniza frente a los juegos de poder. Porque no necesita dominar para sentirse válido, ni sobresalir para saber que vale.
Su autoestima está tejida con hilos de coherencia, de compromiso, de precisión. El prepotente necesita espectadores, Virgo necesita sentido. Y ahí reside una fuerza inquebrantable, su motivación no es ser más que nadie, es ser mejor cada día. Esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. Porque quien vive comparándose, siempre está en guerra. Virgo, en cambio, vive en comunión con su evolución personal. Por eso no entra en combate con la soberbia, porque su foco está en otro plano. El silencio de Virgo no es vacío, es un laboratorio. Mientras otros gritan, él calibra. Mientras otros actúan desde el ego herido, él refina sus métodos, depura su visión, pule su propósito. Hay una alquimia sagrada que solo sucede en el interior del que es capaz de callar para escuchar, de observar para comprender, de esperar para vencer. Virgo transforma cada interacción en una fuente de aprendizaje. Incluso el contacto con la prepotencia se convierte en una experiencia reveladora, porque le muestra que no quiere ser, que no quiere perpetuar, que no quiere encarnar. Y esa claridad lo fortalece. El juicio interno de Virgo, muchas veces severo, es también su ancla. Porque no se permite caer en los mismos errores que observa en los demás. Se exige a sí mismo un nivel de coherencia que lo convierte en ejemplo, incluso sin quererlo. Esa autoexigencia, cuando está equilibrada, lo vuelve incorruptible. Por eso, aunque el prepotente intente desacreditarlo, Virgo no necesita defenderse, su trabajo habla por él, su constancia lo respalda, su integridad lo eleva. La verdad, cuando es vivida con humildad y determinación, se convierte en un escudo impenetrable. Y Virgo la encarna con una naturalidad que desconcierta a quienes no comprenden la fuerza del servicio silencioso. La conexión de Virgo con el cuerpo también juega un papel oculto pero esencial en esta danza invisible contra la arrogancia. Porque al estar regido por un signo de tierra mutable, Virgo no solo procesa información con la mente, también la somatiza, la decodifica a través de su sensibilidad física. Su sistema nervioso percibe lo que no se dice, capta el desajuste, registra la incoherencia energética de quien se impone desde el ego. Y esa percepción le da ventaja. Puede sentir el momento en que una máscara va a caer, puede anticipar una fractura en el discurso, puede olfatear la falsedad con la precisión de un sabueso que sigue un rastro invisible. Su cuerpo, afinado como un instrumento, es parte de su inteligencia integral. El entorno es también un campo de poder donde Virgo actúa con maestría. Sabe que el espacio no es neutro, que lo que lo rodea afecta su energía y su claridad. Por eso cuida su ambiente, lo ordena, lo armoniza. Porque sabe que un entorno limpio lo vuelve más fuerte, más centrado, más lúcido. Mientras el prepotente se desordena desde dentro y proyecta ese caos hacia afuera, Virgo hace lo contrario, crea armonía en lo externo para sostener la armonía interna. Y cuando habita un espacio, lo transforma con su energía meticulosa. En ese terreno, el prepotente se siente incómodo, fuera de lugar, como si algo lo desnudara sin necesidad de palabras. Virgo también ha venido a restaurar el equilibrio en relaciones donde el poder ha sido mal usado. No lo hace con imposiciones, sino con su sola presencia. Su forma de decir no, su manera de poner límites sin aspavientos, su decisión de alejarse cuando es necesario, son gestos revolucionarios. Porque no necesita pelear para liberar, solo necesita actuar con coherencia. Y eso, para quien vive de la manipulación o del dominio, es una amenaza más poderosa que cualquier confrontación directa. Virgo no busca la revancha, busca el ajuste armónico. Y cuando ese ajuste llega, lo hace como una ola suave que lo cambia todo sin violencia. En el plano más profundo, Virgo es un canal de purificación. Donde él pasa, la mentira se revela, el desorden se reordena, lo tóxico se vuelve visible. No porque él lo denuncie, sino porque su sola frecuencia lo expone. Es como una luz blanca en una habitación sucia, no ensucia, pero hace visible lo que estaba oculto. Y esa luz, que proviene de su trabajo constante en sí mismo, de su devoción al detalle, de su entrega a la excelencia, se vuelve intolerable para quienes viven en la oscuridad de la arrogancia. El prepotente no resiste la energía de Virgo no porque lo ataque, sino porque lo refleja. En esta era donde la superficialidad es moneda corriente, donde la arrogancia se confunde con liderazgo, Virgo representa el regreso a la verdad silenciosa, al trabajo bien hecho, al servicio consciente, a la integridad incorruptible. Y frente a ese modelo de grandeza, el que se impone desde el ego comienza a comprender que su tiempo tiene fecha de caducidad.
Porque hay algo que la arrogancia nunca podrá replicar, la pureza. Y Virgo, en su expresión más elevada, no solo la representa, la encarna.